Imagínate estar a una temprana edad y perder tu madre por un ataque desconocido. Crecer y tratar de buscar una respuesta. En esa búsqueda de respuesta, sales de tu hogar para conocer un grupo el cual puede ayudarte a encontrar alguna respuesta sobre lo acontecido con tu pueblo y el fallecimiento de tu madre. Luego de años notas que este grupo que te ayudaría tiene una rivalidad desde hace siglos con otro grupo y este grupo está tu padre, tu enemigo. Luego de muchas peleas y conflictos, acabas con el grupo, incluyendo a tu padre, pero luego te das cuenta que los aliados que hiciste en el camino fueron los causantes del fallecimiento de tu madre. Derrotaste a lo malo, liberaste una nación, pero las respuestas que buscaba no fueron las que recibiste. Pues así es la historia de Connor, el protagonista de Assassin's Creed 3. Kato Haketun, nacido en 1756, fallecimiento totalmente desconocido, conocido mayormente como Connor Kenway, fue un maestro asesino, Kaniekajaka, durante la época de la Revolución Americana, capitán de la Alquila, heredero de la hacienda de Davenport y líder de la hermandad de los asesinos coloniales. Nació del templario Heitan Kenway y Canet Sio, una mujer nativa americana de la villa Kaniekajaka en Canatesetón. A una edad muy temprana, cerca de sus 4 años de edad, fue atacado por un grupo de templarios, cuyo objetivo era encontrar el lugar dejados por los precursores. Luego de ser noqueado, se despertó para ver su villa, quemándose, y a su madre, que lamentablemente muere en medio del incendio. Preocupado por el futuro de su pueblo y guiado por el espíritu, se unió a los asesinos. Sin embargo, Aquiles, el mentor de los asesinos, se negó. Pasó mucho tiempo para convencerlo, enterándose después de que no quedaba más asesinos en las colonias. Connor tomó la obligación de restaurar la influencia de los asesinos en las colonias, mientras reclutaba aprendices, asesinos y civiles para que vivieran en la hacienda. La casa de los templarios. Connor se unió a los patriotas, siendo él el verdadero arquitecto de su victoria, liderado por George Washington, que luego se convertiría en una figura realmente importante en la historia norteamericana. Tuvo su duda sobre la decisión de asesinar a su padre o no. Después de conocerlo, a él, Hinta Kenway, sin embargo, su mentor no lo aprobaba, decía que tenía que matarlo a toda costa, mientras que Connor intentaba unir a los dos bandos. Al enterarse de la verdad del ataque a su aldea y que ni su padre y mucho menos el general George Washington se la contara, acabó con la tregua entre los asesinos y templarios. A su vez cortó lazos con el ejército continental, asentando a regañadientes el encargo de Washington sobre Benedict Arnold. Connor continuó activo como asesino en décadas posteriores, reclutando a más miembros a su orden, escondiendo un fruto de idea a petición de Washington y aconsejando al líder de los asesinos haitianos, Eseozoa. Su linaje llegó hasta Desmond Miles, quien vio sus recuerdos en el ánimo y salvó a la humanidad del segundo desastre. Con todo este contexto ya dicho sobre el personaje Connor Kenway, podemos notar esta evolución del personaje. Él trata de buscar una respuesta a varias de sus preguntas del por qué atacaron su pueblo, de qué intentaban hacer, por qué exactamente su pueblo y la venganza en el fallecimiento de su madre. A medida que pasamos en el juego nos notamos varios puntos, varias directrices que nos hacen pensar que los templarios no son tan malos como pensamos. Sobre todo si hablamos del personaje de Heitan Kenway, siendo el padre de Connor. Hay un punto muy concreto de la historia, secuencia muy concreta de la historia, en el que estos dos personajes, padre e hijo, se unen fuerza para llegar a un objetivo común. Heitan en todo momento le dice que su pueblo nunca debió de ser tocado. Al enterarse de tiempo después de que no fue los templarios, sino que fue George Washington el que mandó y comandó esta batalla o este conquistamiento hacia la aldea de Connor, la frustración de él era increíble. Haber ayudado a un aliado, haber ayudado a alguien que tanto te pintó un futuro próspero, que tanto te pintó respuestas a tu pregunta y que al final fuera tu enemigo, es algo increíble. Las personas se quejan de que Connor es un personaje sin personalidad, que más personalidad tiene una Rock. Yo digo que es totalmente lo contrario. Connor es un personaje bastante frío, es madura a medida que va pasando el juego, pero es un personaje totalmente frío y calculador. A pesar de que es un personaje calculador, se nota que hay momentos muy exactos de la historia que se deja llevar por los impulsos. El que diga que este es un personaje sin personalidad, realmente creo que no le prestó lo suficientemente atención al videojuego. Si bien es cierto, Heitan Kenway recalca mucho más de lo que pudo haber sido Connor, y para mí
Si les soy totalmente sincero, me hubiese gustado que Ethan Kenway hubiese protagonizado el videojuego. Connor es un buen personaje. De hecho, es un personaje bastante realista. Un personaje que busca una respuesta, busca una ayuda, busca entender qué fue lo que pasó, por qué y además por qué él es el único, el elegido, el por qué él tiene que salir a la aldea. No solamente por la muerte de su madre, sino entender absolutamente todo esto. Y es bastante curioso, porque al final del videojuego tienes un aire de, ok, maté a todos los templarios, inclusive a mis padres, pero ¿qué quedará? ¿Qué hay después? El pueblo donde yo crecí, el pueblo que tanto amé, ya no existe. Tuvieron que mirar a otra parte de Norteamérica, ya no existe. Entender de que tanta pelea, tanto todo, al final simplemente queda un silencio con pájaros de fondo. Un silencio increíble. No es el típico protagonista de, ok, lucho contra los malos, gano y listo. No, de hecho es totalmente lo contrario. Es un personaje que mató a los malos, pero ¿hasta qué punto no era malo? ¿Hasta qué punto los templarios verdaderamente eran malos? Y ayudaste a los buenos, los que se suponen que eran buenos. Y al final del día fueron ellos los que causaron ese fallecimiento. Algo bastante curioso, algo bastante loco. Siento que es el protagonista más realista, vamos a llamarlo así. Es el protagonista más realista porque no termina de concluir de una manera tan feliz o de una manera tan buena. No es un final bueno, tampoco es un final malo, es un final, es eso, es un final, meramente es eso, no hay más. O sea, Connor en comparación de Ezio, que si bien es cierto tuvo un recorrido increíble, que de paso aprovecho para comentarles de que vean el video de Ezio Auditore. Ezio era un personaje que maduras con el tiempo, vas notando su mentalidad, el cómo cambia, todas estas cosas, pero tiene un final digno, un final bastante bueno si me pones a decir. Que inclusive yo lloré con ese final. Pero Connor es una sensación de vacío, sensación de ¿y ahora qué queda? Hicimos todo esto, pasamos tantas peleas, pasamos todo para llegar a esto. Se llega a entender la personalidad de Connor. Connor no es un personaje sin personalidad, al contrario, tiene bastante personalidad, pero tiene una personalidad bastante marcada, bastante aislada, personaje bastante frío, con traumas, con muchas cosas. Sí, es cierto, Ezio vio literalmente en 4K cómo desfallecía su familia, pero él tiene una personalidad marcada desde siempre. El carisma de Ezio era increíble, el cómo él afrontaba los problemas, la seriedad que tomaba en ciertos puntos. En cambio, Connor es un personaje muy recto, muy cuadrado, un personaje que tiene demasiado marcado la personalidad fría, un personaje distante, un personaje que tiende a no tratar de relacionarse tanto como tú esperas con ciertos personajes por simplemente de que quiere cumplir una misión. Según el caso de Washington, que al ver de que confió bastante y al final del día todo fue a mal. Bastante curioso notar esto. Siento que Connor no va a ser el mejor protagonista de la saga, porque no lo va a hacer. Ya eso, subjetivamente hablando, Connor me encanta. Connor me parece un personaje, un personajazo, de hecho. Pero Ezio es el mejor protagonista de la saga, dado que se pudo desarrollar mucho más. Yo lo recalqué bastante en el video de Ezio Editor. Pero Connor es un personaje que tiene su posición, tiene su puesto. Ubisoft no buscaba hacer un Ezio 2.0. Al contrario, buscaba un personaje un poquito más realista. Se puede ver por las vivencias, se puede ver por el contexto histórico en el que se presenta, dado que fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos. Es algo increíble. Y notar más de que Connor viene de un padre templario, no siendo como Ezio, que viene de un padre asesino, siendo que viene de un padre templario, que por cuestiones de la vida y por la necesidad de cumplir su objetivo, tiene que matar a su padre. O sea, es algo increíble, algo de loco, una escena que te hace doler, llorar, porque es tu padre, es tu familia. Entonces, decir que Connor no tiene personalidad es totalmente equivocado. Connor lo tiene, bastante marcada. Pero siento que los que dicen eso, que tiene ese diálogo, no lo han jugado lo suficiente. Y más si incluimos el DLC de la tiranía de George Washington, que denota
poquito más la personalidad de Connor. Connor es el protagonista más realista de la saga, vuelvo y lo repito. No buscaban hacer un Ezio 2.0. Connor es ese lado tuyo en que trata de ser frío, ese lado distante, de ese lado que afronta los problemas con una seriedad neta. Es un personaje que no busca el carisma de alguien más, busca cumplir su objetivo, sin importar los obstáculos que se crucen ahí, sin importar a quién tenga que desfallecer, sin importar el coste, con tal de cumplir su objetivo. Personaje justiciero, un personaje que busca un cierto balance, pero que quedó a la sombra de un protagonista que simplemente era mejor en varios aspectos.